normalmente las primeras damas eligen pues un tema concreto y que sí me gustaría a mí pues dedicarme a hacer parques. Entonces yo sinceramente dije, pues en un país con una naturaleza tan maravillosa, ¿cómo me voy a poner a hacer parques? O sea, yo antes de elegir un tema por el que voy a trabajar, prefiero salir a la calle, escuchar al pueblo y tener un criterio propio. Entonces así fue. Empecé pues a conocer los lugares de más necesidad. Iba a las guarderías en los mercados, a los centros del INFA, iba pues a las cárceles. Me permití llamar al fiscal general. Me dijo, Aguas, me he enterado que has llamado al fiscal y que ha sido un poco dura, ¿no? Y yo pues le dije, me lo censuró obviamente, y yo le dije, mira, se trata de un caso de abusos sexuales en un colegio de Ceiba por parte de un trabajador del colegio. ¿Cómo que hay un 70% de dotación de medicamentos? Será de aspirinas, decía yo, porque mira las peticiones que yo tengo todos los días. O sea, esto son personas que primero van a la farmacia del hospital y vienen con el justificante de que no tienen ese medicamento o que el hospital no tiene el equipo para proceder a hacerle esta prueba médica. Íbamos a centros donde podía haber niños abusados, alguien se encargaba de avisar para que lo cerraran, entonces había intereses que tocábamos que eran muy delicados, entonces te granjeabas muchos enemigos. ¿Cómo usted se entera de esta situación irregular donde estaban vendiendo estos menores directamente de esta directora del INFA? ¿Y cuánto era la cantidad que ella pedía? Realmente la directora de ese momento se comprobó que lo estaba haciendo, se comprobó. Y fue para mí muy doloroso porque 2 días antes ella queda con las personas denunciantes y les dice, oiga, que les voy a devolver el dinero. Y esa gente lo recibió. Y entonces, según la ley hondureña, me dicen, pues ahora no la podemos condenar porque ella ha devuelto el dinero. Entonces, usted la tiene que volver a admitir en el INFA y pagarle los salarios caídos. Usted tiene nacionalidad hondureña. Sí. ¿En algún momento pretende o le gustaría ejercer algún cargo público allá en nuestro país? Muchas gracias, bienvenidos una nueva semana aquí en su canal. Muchas gracias a todas las personas que comparten nuestros podcasts, gracias a todas las personas también que nos dejan su like y nos dejan su comentario. Hoy nos acompaña una hondureña 5 estrellas. ¿Y por qué digo hondureña? Porque es hondureña y también española, o española también hondureña. Una persona que ha hecho muchísimo por nuestro país. Ya ustedes han visto un adelanto por ahí de quién es nuestra invitada. Hoy nos acompaña Aguas Ocaña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. Muchas gracias por también prestarnos este tiempo también para poder conversar de la gran labor realmente que usted ha hecho y continúa haciendo allá en nuestro país. Pues encantada de acompañaros esta noche. Me gustaría iniciar, preguntándole también porque cómo pasar desapercibido el que usted fue primera dama de nuestra querida Honduras. Me gustaría iniciar preguntándole cómo llega a conocerse con el expresidente Ricardo Maduro. Pues porque teníamos amigos comunes y coincidimos en una cena, pero tan solo 20 días antes de salir de Honduras para mi siguiente destino, en Italia, Nápoles. ¿Usted estaba entonces dentro del gobierno de España? ¿Usted era...? Yo soy funcionaria del Ministerio de Hacienda, soy auditor de Hacienda. Sí. Y los puestos de cancilleres en las embajadas y consulados normalmente son para técnicos de mi perfil, ¿no? de Hacienda. Y bueno, trabajaba como canciller en la Embajada de España en Tegucigalpa.
Y fue en ese momento entonces donde se da Sí, sí. el conocerse con el expresidente Ricardo Maduro también, allá en Tegucigalpa. Que entonces era candidato a la presidencia. Sí, ya era candidato entonces. Yo pensé que mucho más tiempo atrás usted le conocía, o sea, antes de él buscar la presidencia de Honduras. No, él ya estaba haciendo campaña y yo a 20 días de marcharme, o sea que fue muy poco el tiempo que compartimos. Que de hecho usted llega a casarse con el presidente también cuando él ya era presidente de Honduras. Exactamente, ya llevaba 8 meses en el gobierno. Sí. Sí, sí. Y a partir de ese momento, pues también comienza su trabajo con los niños. Exactamente, sí. En un principio me preguntan a qué me quiero dedicar. Que normalmente las primeras damas eligen pues un tema concreto y que sí me gustaría a mí pues dedicarme a hacer parques. Entonces yo sinceramente dije, pues en un país con una naturaleza tan maravillosa, ¿cómo me voy a poner a hacer parques? O sea, yo antes de elegir un tema por el que voy a trabajar, prefiero salir a la calle, escuchar al pueblo y tener un criterio propio. Entonces así fue. Empecé pues a conocer los lugares de más necesidad. Iba a las guarderías en los mercados, a los centros del INFA, iba pues a las cárceles, iba a lugares donde, según las estadísticas, había mayores niveles de desnutrición infantil. Entonces me interesó ver cuáles eran los sectores más vulnerables para dedicarme a ellos. Y bueno, elegí la niñez especialmente, aunque también trabajé mucho por la mujer, por el adulto mayor, pero básicamente la niñez me preocupó más que nada. Cuando usted elige el trabajar por la niñez de nuestro país, ¿no hubo un choque ahí con el expresidente? Digo, porque él pretendía que usted trabajara en otra línea y usted escoge lo de la niñez. No. Él me dejó trabajar, me dejó elegir y nunca me limitó en cuanto a mi manera de proceder. Tan solo una vez, en un caso en el que me permití llamar al fiscal general, me dijo, Aguas, me he enterado que has llamado al fiscal y que has sido un poco dura, ¿no? Y yo pues le dije, me lo censuró obviamente, y yo le dije, mira, se trata de un caso de abusos sexuales en un colegio de Ceiba por parte de un trabajador del colegio. Y si no detienen, o sea, ha violado a un niño de 6 años, ha venido su madre a verme y han pasado, no sé si eran 2 semanas y este señor sigue trabajando en el colegio, con lo cual, además es familiar del director o la directora, tiene la posibilidad de agredir a otros niños. Entonces, cuando yo llamé al fiscal para decirle que me preocupaba este caso, él me dijo, bueno, el próximo lunes, martes iremos a detenerle, algo así, me dijo. Entonces yo le dije, si usted no lo hace inmediatamente, usted será responsable de lo que suceda en estos días, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando le argumenté esto a Ricardo, me dijo, yo también voy a hablar con él. Nunca en el sentido de mi elección, de mi, digamos, motivo principal de lucha, fue un obstáculo, Ricardo. Todo lo contrario, me ayudó mucho. ¿Cuál era su día a día cuando usted estaba como primera dama de nuestro país, tomando en cuenta que usted tenía un despacho de la primera dama? ¿Cómo era su día a día? Bueno, tenía un despacho, pero además teníamos delegaciones en varios departamentos, en varias ciudades, incluso en Islas de la Bahía, San Pedro, por supuesto, abrimos inmediatamente. En Choluteca también trabajamos porque una familia generosamente nos cedió una casa por el tiempo del gobierno y trabajamos duramente allí también. Y yo creo que fue la única ocasión en la que se abrieron delegaciones de la primera dama en diferentes departamentos,
visitaba mucho la Mosquitia, los sitios más vulnerables eran objeto de nuestro trabajo. El tema del rescate de niños en situación de calle fue algo, no sé, yo creo que tuvo una importancia muy grande. Los rescates fueron aproximadamente de unos 600 niños, pero eso hizo que cambiara un poquito la mentalidad. Ayudábamos, por supuesto, a las familias, porque empezamos a estudiar caso por caso, como hay que hacer en estas situaciones. O sea, no entra todo en un programa. O sea, muchas veces descubríamos que detrás de unos niños en situación de calle pues había una madre con un hijo discapacitado, no podía salir a trabajar. Entonces nuestra labor era escolarizar a esos niños y, como hicimos durante todo el gobierno, montar pequeños negocios en la casa, en el domicilio, para que la madre pudiera generar. A veces también había un padre y también lo poníamos a trabajar. O sea, que era una manera de implicarnos directamente con cada caso. Y el tema de salud, especialmente de la niñez, fue uno de nuestros objetivos más importantes, porque sí que los hospitales no estaban suficientemente dotados de los recursos que se necesitaba. Y también, si se dotaba de muchos recursos al hospital, podían haber malos manejos. Entonces hacíamos un trabajo paralelo con los hospitales de dotar caso por caso de los medicamentos, pruebas médicas, intervenciones quirúrgicas que necesitaran. Fue un trabajo pues muy intenso, y a mí me gustó mucho la respuesta de los hondureños, porque muchos se unieron a nuestra labor y teníamos importantísimas donaciones que se repartían, pero eran donaciones, no es que nos entrara dinero, sino empresarios que nos donaban desde cemento, con los que donábamos para hacer gradas en zonas montañosas donde vivía gente en condiciones muy peligrosas, o poníamos suelos en casas muy pobres, nos donaban láminas o nos donaban alimentos, frutas, huevos. Recuerdo las donaciones de huevos, y repartíamos a orfanatos, repartíamos en zonas marginales. Entonces Taiwán nos donó muchísima ropa, al punto de que, como ellos veían la labor tan transparente del despacho, el embajador de entonces de Taiwán me decía: ¿sabe que vienen varios contenedores de ropa y se lo vamos a dar todos a usted porque usted lo reparte, ¿no? Y entonces esa respuesta animaba mucho para seguir con nuestra labor de ayuda. Al ver muchos de los empresarios el trabajo que se hacía desde el despacho, había donaciones importantes que repartíamos todos los días. Recibíamos donaciones, estábamos continuamente haciéndolo llegar a los sectores que teníamos identificados como más vulnerables. Una labor intensísima de apoyo a los hospitales, y en general hicimos una alianza grande con el pueblo, con los que podían ayudar de una manera completamente apolítica, que yo creo que eso también sería importante reconocer, o es algo que para mí era como una manera de proyectarme, y también con los trabajadores de mi despacho, porque para nuestro modo de trabajar, el no pedir nunca que una persona, para recibir una ayuda, fuera del partido, me parecía algo importantísimo. Nosotros jamás trabajamos con esa condición política para recibir una ayuda, ¿no? Usted que estaba muy cerca de los hospitales, usted veía la realidad desde adentro, porque también muchas veces el Ministerio de Salud pues da unos datos que no son realmente en cuestión de medicamentos. Claro. ¿Usted veía esa diferencia? Sí. Porque cuando mi exmarido facilitaba información que le daban los respectivos ministros, pues yo le decía: ¿cómo que hay un 70% de dotación de medicamentos? Será de aspirinas, decía yo, porque mira las peticiones que yo tengo todos los días. O sea, esto
son personas que primero van a la farmacia del hospital y vienen con el justificante de que no tienen ese medicamento o que el hospital no tiene el equipo para proceder a hacerle esta prueba médica. Entonces, aquí algo no cuadra. No cuadra. Claro, las estadísticas pueden ser veraces, pero a lo mejor no contienen toda la información. O sea, ¿de qué medicamentos está dotada la farmacia? Es que tiene que haber un cuadro básico al que se refiera, ¿no? Entonces es como, bueno, yo creo que los políticos tienen que tratan de dar la mejor imagen, mostrando que su trabajo mejora la situación anterior, pero obviamente un presidente no puede controlar todo, ni puede financiar todo. Entonces su equipo puede ser más o menos transparente y con eso hay que contar. O sea, es un trabajo realmente difícil. Cuando planificaba los rescates de estos menores, ¿cómo lo hacía? ¿De qué forma decía, bueno, hoy toca San Pedro Sula, hoy toca Ceiba? ¿Cómo era el desarrollo de esta planificación? Pues nosotros siempre trabajábamos con el INFA, con el fiscal, o sea, con la fiscal de la niñez o el fiscal de la niñez de ese lugar en concreto, y tratábamos de que hubiera presencia del comisionado en la medida de los derechos humanos que fuera posible, ¿no? Porque hacer este trabajo, por más que ayudes a los niños, siempre hay intereses que tocas. Y si, por ejemplo, como pasó, recuerdo, en Puerto Cortés, íbamos a centros donde podía haber niños abusados, alguien se encargaba de avisar para que lo cerraran. Entonces había intereses que tocábamos que eran muy delicados. Entonces te granjeabas muchos enemigos en el camino. De hecho, recordamos también que usted en su momento denunció a algunas personas del INFA por algunas situaciones que no estaban bien. Sí, exactamente. O sea, fueron incluso, bueno, que desapareciera comida, por supuesto. O sea, era muy difícil de controlar. También es cierto que se contrataba gente con sueldos muy bajos. También yo recuerdo que en el momento en que estuvimos en el gobierno, el 98% del presupuesto del INFA se lo llevaban los sueldos. O sea, que no había dinero para dar de comer a los niños. Y por otra parte, para poder cumplir los requerimientos del Fondo Monetario Internacional para que se condonara, como se condonó efectivamente ya al final del gobierno, el 70% de la deuda del país, Honduras no podía decidir su futuro porque todo se iba en gastos corrientes. El siguiente gobierno pudo trabajar mucho más cómodamente y pudiendo hacer inversiones al margen de la que realizaba la cooperación internacional. Pero nosotros lo pasamos realmente mal porque teníamos un recorte de presupuestos muy grande. Pero yo creo que se manejó mucho mejor porque el dinero llegaba y no puedes evitar que la gente robe. Es muy difícil. Lo primero es que tú des el ejemplo de no robar y luego puedas controlar, denunciar y despedir a la gente que lo hacen. Pero realmente en un gobierno, en una sociedad en la que la corrupción está institucionalizada, o sea, es que es muy difícil, va cambiando la mentalidad poco a poco, pero yo recuerdo que era normal, o sea, de confundir lo que es del gobierno y lo que es del partido, era una línea ahí muy difusa. Entonces, yo tuve muchos roces en ese sentido y ahí Ricardo mediaba, porque mi mentalidad era muy rígida en ese sentido y él, bueno, pues necesitaba también el apoyo del partido. Entonces, ahí había que nadar entre dos aguas, nunca mejor dicho. En el momento que usted denuncia la venta de menores que estaban siendo parte por parte del INFA, ¿en qué termina esta denuncia? Bueno, no por parte del INFA. Realmente la directora de ese momento se comprobó que lo estaba haciendo. Se comprobó. Y fue para mí muy doloroso porque 2 días antes ella queda con las personas denunciantes y les dice, oiga, que les voy a devolver el dinero. Y esa gente lo recibió.
Y entonces, según la ley hondureña, me dicen, pues ahora no la podemos condenar porque ella ha devuelto el dinero. Entonces, usted la tiene que volver a admitir en el INFA y pagarle los salarios caídos. Bueno, yo enfermé. Ese día enfermé, estaba indignadísima, o sea, todo este esfuerzo para que luego la ley no te acompañe y llegues a la conclusión de que lo primero que tienes que hacer es cambiar la ley. O sea, es una carrera de obstáculos muy difícil. Entonces, lo único que pude hacer es decirlo públicamente y, bueno, cumplir con la ley. Pero se demostró que esta señora estaba beneficiándose de las adopciones. Sin embargo, la Fiscalía de la Niñez prácticamente no hizo nada en ese caso también, porque no actuaron. Ellos deberían de haber actuado de oficio. Sin embargo, no lo hacen entonces. Bueno, primero, no sé, hay que descubrirlo y hay luego que denunciarlo y demostrarlo. Es muy difícil y estas personas llevan haciendo eso y cosas similares por muchos años, son expertos. Yo, cuando empecé a estudiar todos los obstáculos que había para las adopciones y empecé a tratar de agilizarlas, vi que el primer obstáculo era la declaratoria de abandono de los niños. Ahí la ley, desde luego, no ayudaba porque se le daban muchas oportunidades a los padres irresponsables para volver a atender a sus niños. Ellos se marchaban 3 años, desaparecían y luego volvían. Ahora quiero a mi hijo, ahora me lo llevo y ahora lo vuelvo a abandonar o lo vuelvo a golpear. Y los niños entraban y salían y los padres seguían con el derecho de optar a nuevamente recibir a sus hijos. Y por el hecho de que visitaran a su hijo una vez cada 1 año, 2 años, ya el niño no podía ir en abandono, no podía ser declarado en abandono para ir en adopción. Bueno, pues en este sentido hicimos todo lo que pudimos. Por ejemplo, había que cumplir con unos mensajes en prensa, tanto en prensa escrita como en la radio, para ver si había personas que se oponían a la adopción y todo esto. Y tanto los dueños de los medios en ambos lugares nos daban los anuncios gratuitos. En el siguiente gobierno ya lo volvían a pagar. O sea, realmente era algo que desanimaba mucho porque lo que suponía un trabajo enorme luego se perdía en poco tiempo. Y la ley había que cambiarla. O sea, es un trabajo que para 4 años es imposible. Cuando quieres hacer algo, te das cuenta de los errores que has cometido por desconocimiento y quieres reaccionar, se ha pasado el tiempo. Y toda tu experiencia se pierde y lo avanzado se vuelve a perder y luego llegan... Esto es otro problema de la sociedad hondureña, el que no haya un funcionariado de base apolítico, porque los que trabajan para un partido pues son los que luego van a ocupar no los puestos más importantes, sino prácticamente todos los puestos, porque un gobierno trae a toda su gente y casi no tienen una base histórica con la que trabajar. O sea, se lo llevan todo y el que llega tiene que empezar de nuevo. Entonces, hay muchas cosas que cambiar. Y en el tema de las adopciones luchamos mucho porque fueran ágiles, por el derecho del niño a tener una familia, que para mí está por delante del derecho del padre irresponsable que quiere 10.000 oportunidades con su hijo. No. Un hijo no es una pista de ensayo, ¿no? Es una responsabilidad de cada día. Y si fallas, tienes que asumir tu responsabilidad y perderlo. Me crea curiosidad 2 cosas. ¿Cómo usted se entera de esta situación irregular donde estaban vendiendo estos menores directamente de esta directora del INFA? ¿Y cuánto era la cantidad que ella pedía? Pues tuvimos conocimiento de 3 casos que vinieron al despacho a denunciarlo. Y eran casos en los que yo no dudé. El caso era de una norteamericana que estaba trabajando para una fundación
que atendía niños con SIDA, y de hecho uno de los niños que iban a ser adoptados era un niño con VIH. Y bueno, yo creo, a mí me afectó profundamente, era una madre soltera, hizo un gran esfuerzo por dar ese dinero porque ella lo que quería es darle una vida mejor a ese niño. Y además era un niño mayor, era un niño me parece que de 7 años. Y luego había 2 parejas más, pero es gente que también desconocía la ley y en último caso terminaron recibiendo el dinero de regreso sin saber que al recibirlo, pues ya perdíamos la fuerza para actuar contra esta señora. O sea, ella sabía que en cualquier momento podía hacer ese giro porque conocía la ley mejor que nosotros y mejor que los abogados que nos representaron. Realmente fue triste perder ese caso. Ella buscaba prácticamente siempre los huecos entonces de la ley para poder beneficiarse. Exactamente. La cantidad no la sabe, entonces. No recuerdo y además estamos hablando de hace 18 años, o sea, el dinero a lo mejor no tenía el mismo valor, pero no sé si debían de ser $2,000 o en cada caso, no recuerdo exactamente. De estos casos también recordamos que usted se iba a involucrar, a adentrarse a los centros nocturnos también para poder rescatar a niños y niñas que estaban en esos lugares. ¿Encontraron niños en esos lugares? Sí. Había 2 situaciones diferentes. Cuando la madre trabajaba y no tenía dónde dejar a los niños y estaba trabajando con los niños presentes. O sea, estaban los niños a lo mejor detrás de una barra, durmiendo, y la madre pues en su trabajo de prostitución o otras labores que desarrollaban en el centro de ocio. Y otras es cuando estaban también prostituyendo. O sea, hacíamos muchas campañas también con las niñas que se prostituían con traileros que iban de Honduras a Nicaragua, y iban y regresaban y las recogíamos allí precisamente en Choluteca, las centrábamos el rescate de esas niñas en Choluteca y luego ya hablábamos con familias, veíamos ubicarlas. Y sí, había una explotación importante. ¿Y era muy frecuente el paso de estas jóvenes para Nicaragua? Sí, iban y volvían, quiero decir que iban en un tráiler y volvían en el siguiente. Sí, eran organizaciones, sí. Ahora, de estos casos, del rescate de estos menores, ¿qué casos en concreto recuerda usted que le hayan marcado y cuáles eran? Pues yo recuerdo rescatar a una niña de 12 años que era muy pequeña y contarme, muy pequeña en tamaño. Yo iba en ese momento con mi tía, que venía algunas veces y me ayudaba a cuidar a mis hijos, ¿no? En ese momento venía mi tía y la niña describió las instrucciones que le daba la señora que tenía a cargo las niñas que prostituía, cómo tenían que actuar con el hombre y cómo evitar que eyacularan dentro. O sea, la técnica. Bueno, mi tía, recuerdo que empezó a llorar, empezó a temblar, muy afectada, o sea, decía, yo nunca he escuchado una cosa así. Y le recuerdo otra niña, que su madre ejercía la prostitución y en un cuartito delante de ella y 2 hermanitos más, y contaba detalles realmente duros, realmente muy duros. Veíamos también que usted en horas de la noche no le importaba la lluvia, incluso para poder salir a la calle, y nos preguntábamos nosotros también cómo una mujer extranjera prácticamente se viene a interesar por nuestra niñez cuando no había sucedido antes que una primera dama estuviera tan involucrada con la niñez. ¿A usted definitivamente no se ponía a pensar también en el peligro que podría correr en ese momento? No lo pensaba. Sé que en algún momento en San Pedro me dijo la seguridad que o me ponía un chaleco antibalas o no seguíamos. Pero yo no sentía miedo. No sé por qué, pero no sentía miedo. Le preguntaba también porque en Honduras recordemos que hay una gran mafia también detrás de estos niños explotados.
que los niños quizás no quieren estar en un sitio, pero hay personas adultas que los manejan a ellos y es una organización al final que se encarga de explotar a estos niños. Sí, es difícil llegar a las raíces del problema. ¿Quién maneja estos hilos? Yo recuerdo que Casa Alianza me criticaba mucho por los rescates de los niños. Y yo esto lo aprendí en Honduras, cuando un sector me ataca mucho por las adopciones o me ataca mucho por el rescate de los niños, me ataca mucho por algo en concreto, estudio qué interés hay detrás. Y cuando me han criticado por las adopciones, yo siempre he descubierto que detrás de esas personas que me atacaban había un interés y yo estaba tocando esos intereses. Y con Casa Alianza precisamente descubrimos que el director de Centroamérica luego fue expulsado porque él sí compraba relaciones con niños. El chico que lo denunció ya justo había cumplido su mayoría de edad y entonces no sirvió el testimonio como para denunciarle legalmente, pero sí le expulsaron de Casa Alianza. Y bueno, no quiero decir nombres porque entramos, muchas veces tienen más derecho los delincuentes que los que defendemos a los niños. Es terrible, ¿no? Yo he denunciado situaciones de abuso con niños y al final la querella era contra mí. Y recuerdo una vez que denuncié un tema de abuso de una persona homosexual hacia un niño porque le besó en los labios delante de mí. Precisamente ese pequeñito hoy es mi hijo. Y le denuncié. Primero le dije que bajo ningún concepto podía estar en el INFA. Por muy hijo de la directora que fuera, no podía estar en el INFA. Pero como seguía yendo a ver a los niños pequeños y tal, pues me encargué de que despidieran hasta la madre. Ya no podía entrar allí. Y me denunció y dijo que yo le discriminaba por ser homosexual. Y le digo, no, yo respeto a los homosexuales. Yo no tengo, precisamente mi mente es muy abierta en ese sentido. Pero tanto si eres heterosexual como homosexual no puedes abusar de un niño. Y más abusar de un niño que está en una institución. Y además ser tan descarado de hacerlo delante de la primera dama que va con un periodista y un camarógrafo. O sea, hace falta ser descerebrado realmente, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque la asociación de hondureños, de homosexuales en Honduras, de gays y lesbianas, hicieron una carta apoyándome, diciendo que en ningún momento yo había sido una persona que les discriminara y que todo lo contrario les ayudaba a ellos, ¿no? En las asociaciones que tenían por objetivo reivindicar sus derechos. Entonces, bueno, pero es muy complicado, es una carrera de obstáculos. ¿Cuántas veces se enfrentó con niños que no querían dejar la calle? Bueno, yo siempre decía, porque en ese momento me di cuenta que los niños hay que rescatarlos los primeros días que están en la calle. Luego aprenden a consumir drogas, son maltratados por otros niños y empiezan a entrar en ese círculo y son ellos los verdugos de otros niños. Entonces, cuando el niño ya ha cometido delitos que ni siquiera ellos mismos se perdonan, porque yo he descubierto niños que ya habían abusado a otros niños, habían hecho cosas excesivamente fuertes, que necesitaban un trabajo espiritual muy intenso, que tú no lo puedes hacer en un rescate. O sea, tú haces una intervención puntual y luego tienen que actuar otras asociaciones, psicólogos, profesionales que les ayudan en esa labor de reinserción, de elaborar todo lo que han vivido en la calle, que no es fácil de superar, ¿no? Y claro, pues hay niños que se acostumbran a esa vida, que lo único que conocen es esa vida, porque en su casa les golpeaban, les abusaban, y ya se acostumbraron, ¿no? Entonces rechazan a veces la ayuda y tienes que hacer un trabajo de reintentarlo. Los encuentras una vez y otra y otra y otra hasta que ya
pues admiten la ayuda, ¿no? Ellos ya entienden que incluso sus organismos ya no resisten más pegamento, más drogas, ya son conscientes del peligro que asumen en la calle, que ya las maras le están forzando a hacer cosas que no quieren, entonces a lo mejor ya aceptan más la ayuda, pero es difícil cuando el niño lleva muchos años en la calle. Ya. ¿Se investigaba quién eran los padres de estos niños y había alguna acción por parte del gobierno directamente? A ver, en el caso de los discapacitados explotados, sí que había un seguimiento. Menores discapacitados explotados, incluso algunos ya mayores, que podían estar más o menos en buenas condiciones, pero estar pidiendo, si tienes una pensión, estás recibiendo una ayuda y estás pidiendo en la calle, exponiendo. Yo recuerdo, rescatamos a un joven que estaba atado a una silla de ruedas y se nos bebió 2 botellas de agua de casi 2 litros, así, porque, o sea, obviamente nosotros tenemos que poner eso en conocimiento de la Fiscalía, pero bueno, realmente no hay muchos medios y muchos casos veíamos que terminaban de nuevo en la calle, aunque con más control, porque ya la familia se sentía vigilada, ¿no? Pero es difícil, no es o sea, yo en ningún momento voy a decir que nosotros interveníamos y que era una varita mágica, porque no era así. O sea, lo que sí logramos es que la gente que antes no veía a los niños en la calle, que formaban parte del paisaje, pues ya los veía y nos llamaban al despacho y nos decían que en la puerta de Diuns hay 2 niños que están, íbamos y los rescatábamos. Y esa colaboración de la sociedad era muy importante. De alguna manera les reeducábamos, les decíamos que a nosotros nos importaban y luego el niño se encontraba con medios para mejorar su situación, ¿no? Claro, porque a raíz de la política en nuestro país, pues siempre se hablan de estos temas, pero la realidad es otra. Vemos que a estos niños no se les presta ninguna atención y lejos de disminuir la cantidad de niños que vemos por la calle, pues más bien se incrementan. Decimos, ¿qué está pasando realmente? Creo que usted hizo una labor muy importante porque, como le decía anteriormente, nadie se había interesado por los niños de nuestro país. Me imagino también que para usted fue chocante el venir de este país, que en este país, en España, nosotros no vemos estos casos de estos niños. Y usted llegar hasta nuestro país y ver todo lo que sufrían estos pequeños en la calle, pues a raíz de eso también la hace actuar y desde el despacho que usted tenía de la primera dama, también con mayor autoridad. Sí. El hecho de haberte educado en un país donde no era normal ver esos niños en la calle hace que reacciones con implicación cuando lo ves, porque te afecta, te duele, ¿no? A mí especialmente la situación de abandono de los niños me llega mucho. Y tuve la suerte de contar también con mi país como aliado. Y en Armentero, Salamanca, conseguimos casi 200 becas para niños hondureños y los primeros que fueron invitados al programa fueron los hijos de presas. Escribimos una carta a cada una de las presas nominativa para decirle que sus hijos tenían esta oportunidad, que si ellos eran buenos estudiantes, es la única condición, podían estudiar en España, pero estudiar... Pues el más pequeño que trajimos tenía 5 años. Normalmente venían grupos de hermanos, ¿no? Y bueno, pues hicimos 3 viajes. Primero me parece que fueron exactamente, no sé si 12, 15 niños. El siguiente viaje 52 y luego 100. Así fuimos trayendo niños y hoy en día tenemos ya universitarios, estudiaron en la Universidad de Salamanca. Tenemos premio extraordinario fin de carrera de medicina, tenemos abogados, tenemos administradores de empresa, tenemos profesionales en todas las ramas. En Salamanca hay muchos, se quedaron fundamentalmente en Salamanca, pero están en toda España. Y otros volvieron a Honduras. Y yo creo que
se les cambió la vida. Uno de ellos hace poco me dijo, él está en España, porque muchos de ellos me siguen llamando madre, ¿no? Me dice, madre, de los que vendíamos chicles en el monumento a la madre, solo quedamos yo. Dos, Carmen, mi hermana, y yo, porque usted nos trajo a España. Entonces, eso te hace ver que la vida en las calles es muy difíciles y quizá durante un tiempo no pasa nada, pero la mayoría pues son víctimas de tantas cosas, ¿no? De delitos, de abusos, de organizaciones, y muchos mueren. Estos niños que vinieron becados hasta España, ¿cuál era el proceso para ellos? ¿Se tenían que educar hasta un cierto nivel o cómo fue el proceso? Pues los padres tenían que aceptar la ayuda, por supuesto, esto ahí no se forzaba a nadie, porque yo creo que al principio querían ver alguna mala intención. Realmente los padres estaban en contacto con sus hijos, siempre se lo ofrecía a las personas que no podían mantener a sus hijos y pues hacíamos, por supuesto, había que conseguir la beca y obtener el visado a través de la Embajada de España. O sea, esto no es que los montáramos en un avión y sin cumplir la ley. O sea, había que, para sacar a esos casi como 170 niños, hubo que mover cielo, tierra y conseguir para pasajes, y el Cucuy, Renan Almendares, nos ayudó mucho a pagar pasajes, del gobierno de Taiwán. O sea, la verdad es que teníamos que vestir a los niños, teníamos que pagar sus visados, pagar sus fotos, pagar todo. Y nos ayudó muchísima gente y esos niños iban con todos los permisos. Viajaban 2 hijos de presas, estuvieron en el aeropuerto con la custodia policial, discretamente apartada, despidiéndose de sus hijos. O sea, niños de muy escasos recursos. Hermanitos de los que se quemaron en Choluteca, cuando se quemó, hubo una quema que murieron como 5 niños en unos ingenios azucareros de la zona. Sí. Y hermanos de ellos, niños que perdieron a su familia por matanzas, varios de San Pedro Sula. Bueno, y luego teníamos un pequeño programa de niños testigos protegidos, obviamente con la ayuda del Comisionado de los Derechos Humanos, con el gobierno de la comunidad autónoma que los recibían aquí, niños que no podían estar en Honduras y no podían ir en adopción, y tanto la fiscal como la juez que llevaba los respectivos casos han venido a España a hacer seguimiento pagado por nuestra fundación. Y también trajimos otros 10 niños a la Escuela de Artesanos de Gelbes, que hicieron un curso de orfebrería, cerámica, esmaltes, formador de formadores y qué más. Y luego he estado ayudando a otras primeras damas a que también consiguieran becas, y conseguimos llevar 69 de República Dominicana, 15 de Panamá, y cuando yo estuve en México sacamos otros 10 mexicanos, también becados aquí a Salamanca, armenteros. Hoy en día usted está de cerca con el tema de los niños en Honduras. ¿Cómo maneja esta situación? No, ahora lo que mantenemos es viviendas para familias con niños discapacitados o algunos adultos que están en Tegucigalpa, en terrenos de la alcaldía. Pero ahora con el nuevo gobierno pues no tenemos ninguna colaboración, pero nosotros seguimos ayudando a estas familias con las viviendas. ¿Cuántas viviendas van ya? ¿O no? Sí, 30, son 30 viviendas. Son 30, ¿ya están finalizadas? Sí, llevan años ya. ¿Y continúan con el proyecto? Sí, continuamos. Ahora, desde la pandemia, pues todo está inactivo. Realmente lo que se paga de la fundación lo pago yo. Que no estamos exentos ni de impuestos. O sea que poca colaboración tenemos. Antes, bueno, pues con la alcaldía sí teníamos colaboración porque a veces venían ellos a prestarnos algunos servicios de atención a esta comunidad. Y si necesitábamos algún apoyo nos lo daban,
pero nos cobran hasta los impuestos, o sea, no, realmente no tenemos ningún apoyo, menos actualmente. Nosotros siempre que había alguna situación de crisis por inundaciones, pues ofrecíamos las casas que teníamos libres y el ayuntamiento nos mandaba pues familias para acoger también. Los fondos de estas viviendas, ¿cómo los ejecutan ustedes? Bueno, nosotros presentábamos los proyectos a la Diputación de Sevilla, a la Cooperación de Andalucía y también al Parlamento andaluz, y también nos ha ayudado Cajasur de Córdoba, y en temas de medicamentos Roviralta, una fundación de Barcelona. Sí, bueno, y ahora lastimosamente, como usted ya lo ha dicho también, con el cambio de gobierno pues han frenado, aparte del tema de la pandemia y esto, pues les ha frenado también este bonito proyecto que ustedes pretenden continuar allá en nuestro país. Sí. Aparte de Tegucigalpa, ¿hay otros sectores donde estén haciendo este proyecto? No, junto con la alcaldía este es el único que mantenemos. Hemos hecho otros porque hemos estado con el primer laboratorio de histocompatibilidad que ya se inauguró en el Hospital Escuela, también los trasplantes de riñón pediátricos, que también los echamos a andar. Tenemos 3 invernaderos grandes, lo hicimos con la Fundación de Sor María Rosa, que también ha fallecido, entonces es difícil seguir los proyectos por una u otra razón. También hicimos un restaurante para atender a las personas que iban a ser atendidas por brigadas médicas. Trabajamos mucho con Sor María Rosa. En su momento creo que también el alcalde Alexander López creo que les ofreció a trabajar con algún proyecto ahí en la Ciudad del Progreso. ¿O eso sí, exactamente. Él nos ofreció, pero ya llegó... la situación de pandemia, fue muy difícil ampliar los proyectos. O sea, lo que hicimos a continuación fue trabajar para hacer algunas viviendas más en el terreno que ya teníamos en Tegucigalpa, y luego le pusimos otro pozo de agua y queríamos hacer un proyecto de cocina comunitaria para que las madres pudieran elaborar sus comidas y otras fueran a vender, pero llegó la pandemia y fue imposible. Sí que quisiéramos haber hecho replicar el proyecto en el Progreso, porque lo hablamos, vino Tejeda y vino el alcalde, y la verdad es que con ellos hubiéramos estado encantadas de ayudar, pero... ¿Y no cree que se dé ya? Las esperanzas nunca se pierden, ¿no? Porque... pues que haya un alcalde que reconozca el trabajo y diga, pues yo también cedo unos terrenos para que se haga lo mismo, fantástico, ¿no? Pero es difícil conseguir fondos, cada vez más difícil. Vivimos la crisis en España, luego la pandemia, y cada vez es más complicado. Ahora, digamos que España tiene que invertir más en atender a los migrantes aquí, y menos en cooperación. También la cooperación es viva, ¿no? Está cambiando según las necesidades. La pandemia hizo también que se mantuvieran más los recursos en el país. Usted que vivió desde adentro esta situación de los menores en la calle, ¿cómo piensa usted que se puede frenar esta situación? ¿O cómo se puede mejorar? Porque si quizás no se puede erradicar de raíz, porque como ya lo mencionaba también, esto viene de años, no viene de ahora. Y sería un poco complicado también el trabajar desde la raíz esta situación. Pero ¿cómo piensa usted que de alguna forma se podría mejorar? Bueno, más pidiendo con el apoyo de la ley. Obviamente la ley hay que cambiarla y hay que establecer más control para que los padres sean responsables. Castigar, por supuesto, a los padres que abandonan, que maltratan, que golpean. El tema de la desnutrición infantil es fundamental, o sea, hay que ser vigilante y los médicos tienen que estar continuamente detectando casos en todos los sentidos, desde malnutrición como de abusos, de todo tipo, denunciando, y que los casos sean seguidos y castigados.
La desnutrición es fundamental, o sea, trabajar porque los niños mantengan su capacidad mental y que sean estimulados de niños es importantísimo para que posteriormente no abandonen la escuela. Y la educación, hay que invertir en educación, mejorar la situación de los niños, sobre todo en zonas rurales donde, bueno, la merienda escolar creo que se ha descuidado bastante porque en época del gobierno de mi exmarido, yo sé que él se enfocó especialmente en este proyecto con el Programa Mundial de Alimentos y se involucraba a las madres para cocinar y se le daban los granos básicos y era algo muy importante que yo creo que ha debido de cambiar la vida de muchos jóvenes, ¿no? Entonces niños, ahora jóvenes, adultos ya, porque si no estás bien nutrido no puedes aprovechar la clase. Entonces yo creo que la ley, el seguimiento de la ley, luego la nutrición infantil en los primeros años es fundamental y mejorar los medios en educación, es básico. Hablemos ahora de sus hijos. ¿Cómo y por qué la lleva a adoptar a sus hijos? ¿Qué casos en específico o por qué vio usted algo en ellos, usted que dijo, bueno, ellos van a ser mis hijos ahora? Bueno, yo me hubiera llevado a todos. A todos. Pero bueno, conocí a Mili y a Kevin, que son hermanos, en el INFA de San Pedro. Y no sé, mi corazón de madre pues se despertó de una manera, o sea, no sé, yo les quería a ellos y luego encontré a mi negrita de la montaña de la flor y luego tuve 2 testigos protegidos, año y medio. Fue horrible ya entregarlos y separarme de ellos y luego llegaron 2 más y bueno, fueron de ida y vuelta, ¿no? Porque me los dieron su abuela, luego le reclamaron los padres y bueno, ahora pues tengo solo a mi hijo, ¿no? Que volvió, que me permitieron ya, finalmente ya con 17 años que le recuperase y bueno, ¿por qué ellos? No sé, de entre tanto dolor, bueno, yo elegí los casos como más difíciles, ¿no? O sea, porque otros podían defenderse mejor, ¿no? Pero los casos de mis hijos, a mí no me gusta hablar mucho de ellos, pero bueno, para aquellos que me criticaron, que en un momento dijeron, eligió los más bonitos, ellos no sabían que mi hija tenía una discapacidad, pero ni lo iba a decir en ese momento. Ahora ya mi hija tiene 22 años, tiene su discapacidad reconocida en España y bueno, ha ido siempre a colegios especiales. La gente es cruel y cuando no te puedes defender, porque además para ti es más importante respetar la intimidad de tus hijos y hay cosas que no puedo contar. Ellos son especiales, especiales porque vivieron cosas muy duras. Otros chicos que he ayudado y que todavía ayudo, pues también han tenido historias muy duras. Pero yo siempre que he visto que hay otras personas que pueden ayudar, pues ahí yo iba a adoptar otro niñito con 6 años que tenía muchas intolerancias a alimentos, pero la ley no me permitía adoptar a unos y incluir uno más rápidamente. Entonces yo dije, me dijeron que tenía que esperar 1 año y cuando yo fui a por el pequeño me dijeron, no, ya hay una señora canadiense que le quiere adoptar. Entonces yo dije, perfecto. O sea, yo no lo hago porque yo necesite ser madre de otro. O sea, para mí lo importante es ayudar a ese niño que es el que los demás, o sea, que tiene más difícil la salida a la adopción. Y luego también había otro pequeñito, recuerdo que cuando mi hija Francis estaba recuperando de desnutrición,
Es un niñito que un perro le había mordido una pierna. Recién nacido lo tiraron y el perro le mordió una pierna, le faltaba una piernita. Y yo siempre iba al hospital escuela y le tenía en brazos un ratito y yo dije, bueno, pues yo puedo hacerme cargo de él. Y luego, pues con el tiempo me dijeron que había otra señora que iba todos los días, que también le tomaba en brazos y que quería adoptarlo. Entonces yo dije, perfecto. Y con el tiempo nos encontramos, ella y yo, como 2 años después, y me dijo, usted y yo tenemos algo en común. Y entonces me contó y me dio mucha ilusión conocer a esa persona que tuvo el mismo corazón que yo para ese niño. Me dijo que le cambiaba la prótesis con frecuencia para que pudiera caminar. Yo me imagino que ya debe tener casi 20 años. Entonces, y eso pues me ha unido a muchas personas que han tenido mi misma sensibilidad con los mismos menores, pero para mí los casos que yo elegí eran los casos que lo tenían más difícil. En ese momento con las adopciones, ¿había algún problema con su esposo cuando veía que usted estaba haciendo estas adopciones? No, bueno, la verdad es que yo creo que lo asusté. No, mis hijos tienen mis apellidos. Son míos, pero siempre me ha ayudado, Ricardo siempre me ayuda. Me ha ayudado con el tema legal y me ha ayudado económicamente. Sí, yo decía, porque en ese momento también usted andar al rescate de los menores y él quizá también viendo esa parte, el riesgo también que corría usted. Bueno. Aparte donde iba a meter a estos niños y todo esto. Se los metía en casa. ¿Los llevaba a casa? Sí. Y yo le decía, o me aumentas el presupuesto, sabes que te paso la tarjeta, ¿no? Y no, la verdad es que nunca pude quejarme en cuanto a la forma en que Ricardo aceptaba esta parte humana mía y cómo hacía las cosas. No. La única regañina fue cuando llamé al fiscal, pero él me entendió cuando yo le conté del caso, él me dijo, bien, ya voy a hablar yo con él, ¿no? O sea, no. Posteriormente que termina la gestión como primera dama, se va para Nicaragua. También sí. Va a trabajar allá con la niñez. Sí, estuve colaborando con Obelén, con Fondos de Andalucía y bueno, montamos 125 pequeños negocios a gente muy pobre. Fue muy bonito el trabajo y mantuve el centro de niños porque es que yo tenía la casa llena en ese momento. Entonces pudimos ayudar mucho. ¿En cuánto tiempo fue esto? 1 año y medio. Fue menos entonces la labor que lo que hizo en Honduras. Sí. 1 año y medio y luego ya recuperé mi trabajo en Guadalajara, Jalisco, en el Consulado de España y luego pues estuve en Filipinas y luego 2 años en España, pasamos por España y luego 5 en Argentina y 2 en Qatar ahora. ¿Y en Argentina qué hacía directamente? También estaba de canciller en el Consulado de España en Córdoba y llevábamos las provincias de Córdoba, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, hasta Jujuy, Salta y La Rioja, hasta el norte con Bolivia, hasta hace 2 años. ¿Y actualmente está en Qatar? En Qatar, acabo de venir de Qatar ya, me regresé de Qatar. ¿Pero no se devuelve? No, ya me quedo en España. Quizás solo a ver el Mundial. Pues bueno, no, mi madre no está bien de salud y bueno, ahora ya, digamos, en Qatar ya empezamos se quedaron 2 hijos estudiando, terminando los estudios en Córdoba, en Argentina, y tenía uno que me llevé a Qatar, otra que se quedó, mi hija que es especial, se quedó con mi familia en Madrid y yo me sentía tristísima sin mis niños. Y luego ya volvieron los que estaban en Argentina y decidimos venirnos ya. ¿Qué estudian sus hijas? Pues mira, tengo 2 que están en el tema de cocina, chef, y luego tengo uno que ha hecho diseño gráfico y mi hija especial es una artista, dibuja maravillosamente bien. Y participa en varias exposiciones de pintores.
¿Qué piensan ellos acerca de la política? ¿Piensan en algún momento incursionar en política o no les gusta? No, nada, nada, nada. No, son súper tranquilos. No les gusta ni exponerse públicamente. Prefieren no venir conmigo a los sitios así donde hay una cámara, prefieren no estar. No, son muy discretos. Usted tiene nacionalidad hondureña. Sí. ¿En algún momento pretende o le gustaría ejercer algún cargo público allá en nuestro país? Pues yo nunca he tenido intención de nada. Si puedo ayudar en algo, con gusto lo hago, pero de manera apolítica. O sea, yo no quiero depender de un partido y de un gobierno. Yo quiero ayudar, esté quien esté, porque mi objetivo es ayudar sobre todo el tema de la niñez, es lo que más me llega. Pero que me pongan un tiempo porque termino un gobierno no me parece. Yo quiero trabajar más desde la sociedad civil. Hemos escuchado también de algunas personas que dicen quizá Aguas Ocaña podría ser presidente de Honduras también. Legalmente no puedo, pero sí. Tampoco tengo esa ambición. O sea, no. O sea, yo llegué al gobierno pues porque me enamoré de Ricardo y nos casamos, pero sin ese accidente de la vida, o sea, yo nunca hubiera buscado el llegar a esa situación. No sé si comparte conmigo, pero yo también pienso que si pudiese, un ejemplo, y quisiese también el buscar un cargo público en Honduras, pues sería muy bien recibida también, con los antecedentes que usted ya tiene de la labor que ha hecho en nuestro país. Yo creo que no necesitaría una campaña política realmente en medios de comunicación, porque ya tiene una imagen usted, ya sabe la gente quién es usted. Sí, la gente lo sabe, pero para los políticos soy muy incómoda. ¿No les conviene? No, yo creo que no. No, porque saben que soy una persona honesta y voy a denunciar y voy a decir y no, les resulta muy incómoda. ¿Cómo se portaron los medios de comunicación en ese momento que usted fungió como primera dama? Pues la mayoría muy bien, porque el tema, por supuesto hubo casos que fueron muy injustos, para mí desde mi punto de vista muy injustos, pero en definitiva me acompañaron en las noches, que eso es de agradecer porque se jugaban la vida, igual que me la jugaba yo, se la jugaban ellos. Y hay mucho material que documenta el trabajo que se hizo y ellos estaban ahí a mi lado, o sea que muy bien. ¿Cómo era esto de los medios de comunicación? ¿Usted los convocaba? ¿Ellos se enteraban cómo funcionaba? Porque veíamos que los medios de comunicación le acompañaban en el rescate de estos menores, pero también nos preguntábamos eso, ¿cómo hacían la diligencia para que los medios de comunicación llegaran? Sí, ellos nos preguntaban, estaban muy pendientes del despacho, porque yo por la mañana me levantaba y desayunaba con la tele, este es un mensaje para la primera dama, que la niña tal necesita no sé cuánto, que yo ya desayunaba apuntando, o sea, veía el periódico y yo ya recortaba los casos que tenía que atender, porque... O sea, que era un buzón, la prensa era un buzón de entrada de casos. Y luego yo llegaba al despacho y decía, a ver, hay que contactar con este... Y los periodistas me traían los casos. O sea, que estábamos todo el día... había una comunicación muy directa, porque además dábamos muchas noticias, trabajábamos muy intensamente, ¿no? ¿En algún momento algún medio de comunicación de esto publicó algo que le haya molestado a usted? Sí, las mentiras me molestan. O sea, una vez se dijo, ya está formando su fundación y en el despacho cobran en dólares, en la fundación van a cobrar en euros. Mentiras, a mí yo pedí, por favor, rectifiquen lo que han puesto porque no es cierto. Presenté un certificado de administración de Casa Presidencial con los sueldos del personal, obviamente, no poniendo nombres, pero eran los sueldos más bajos de la Casa Presidencial y los que más trabajábamos porque veían las filas de gente que había todos los días, la cantidad de gente que atendíamos, de mi despacho se movilizaban a entregar sillas de ruedas, pero por todo el país, ¿eh? O sea,
hicimos una labor porque nos donan sillas de ruedas en la medida que nosotros justificábamos a quién se las entregábamos, la situación médica, caso por caso, y nos daban más. Y llegamos a distribuir 3.500 sillas de ruedas, me parece que era en todo el país, pero bien documentadas. Entregábamos negocios solamente en chicleras para personas que tenían SIDA y que tenían sus negocios en sus casitas, entregábamos 100 de una vez, negocios, montar talleres de reparación de calzados, talleres de soldaduras, puestos de fritangas, o sea, pequeños negocios donde la gente podía salir adelante y sacar a sus familias adelante. Hicimos un trabajo intensísimo. Le comentaba a los medios de comunicación porque sabemos que a veces, por muy buena labor que se esté haciendo, también los medios de comunicación a veces son muy injustos e incluso quizá también buscando de alguna forma beneficiarse económicamente ellos con temas de publicidad. En nuestro país así funciona y lo sabemos. Entonces por eso le tocaba ese tema que quizá podrían haberla atacado en ese momento por ese lado, el cual usted defendía mucho, que era la niñez. En los casos, cuando yo he identificado casos de ataques injustos, normalmente había un político detrás que estaba pagando al periodista. Porque pagaban para que me atacaran. Pero son los casos que yo he vivido, el caso de Casa Alianza, porque detrás había una persona que sí tenía una mala intención con los niños, y no me refiero a Casa Alianza en general, a que ellos hacen un trabajo excelente, pero había una persona en concreto en ese momento que sí movió los hilos para hacer una campaña en contra de mi trabajo en la calle, ¿no? O sea, un caso en el que rescatamos a un menor de 2 años que me dijo el médico estaba a punto de morir deshidratado porque la madre tenía retraso mental, no le atendía, estaba en unas condiciones pésimas. Dijo, si usted tarda un poquito más en traerlo, el niño se muere. Pero ¿qué pasa? Se le puede morir a la madre, que es retrasada mental, y no pasa nada. Pero si yo le quito el niño de los brazos a la madre, que ya le habían quitado un niño anterior, y lo llevo al hospital y le salvamos la vida, eso no lo dice. Soy yo una terrible persona que le ha arrancado la madre a su hijo de los brazos. ¿Por qué no cuentan la otra parte? Que salvamos la vida del niño. Pues era uno de los casos que denunció, financiado por este señor Bruce, y dejo unos puntos suspensivos. La justicia en Honduras lo sabe, y Casa Alianza lo sabe, que trajeron periodistas para hacer una campaña en contra de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, el rescate de los niños en situación de calle es una cosa que se tenía que mantener siempre, siempre. De hecho, aquí en España, si un niño está pidiendo en la calle, enseguida van a llegar las autoridades a estudiar el caso. Es lo mismo que hacía yo. El presupuesto que tenía el despacho de la primera dama en ese momento, ¿cómo usted cuidaba también para que se invirtiera realmente en lo que usted decidía? Porque no podía estar pendiente también de estas personas. ¿Usted en algún momento se enteró de que alguna persona robó o alguna situación? Sí. Sí, despedimos gente que robó. Sí, fuimos detectando casos, sobre todo cuando yo viajaba, era un momento muy débil, porque si yo decía, por favor, entregar bolsas de alimentos en tal sitio, y luego ya detectamos compra de facturas falsas, entregar las bolsas negras con poco peso, o sea, identificábamos y inmediatamente veíamos, a ver, podemos denunciar, muy difícil, prescindíamos de esa persona, pero sí encontramos, no uno, dos, muchos casos. Ya era difícil también judicializar estos casos, es muy que difícil. Era lo más correcto, pero no dependía de usted, obviamente. Sí, pero también, a ver, en 3 años y 4 meses que estuve en el gobierno, uno no puede pretender ser perfecto. O sea, porque las energías son limitadas, los recursos económicos son limitados, no puedes meterte en todas las batallas que se te presentan por delante. Yo elegí mis batallas, que eran las que eran prioritarias para mí, y luchar porque alguien pasara 2 meses en la cárcel suponía, yo lo vi por el caso de la señora del Infa que cobraba por las adopciones. Después de seguir el caso 2 años, de enfrentarme con todo el mundo, devuelve el dinero y entonces me dice la justicia que la tengo que volver a admitir en el Infa y pagar los salarios caídos, que ya no hay delito según la ley hondureña. O sea, es que
te das de bruces, ¿no? Contra la pared, ¿no? No puedes judicializar todos los casos. Hoy en día, ¿qué es lo que más extraña de Honduras? Pues extraño muchas cosas. Extraño, sobre todo ahora que está viviendo en el desierto, el verde de Honduras, la lluvia, la vegetación me encanta, el Caribe, los fondos marinos y trabajar con los niños. Eso es lo que más me gusta. ¿Tiene alguna ciudad en específico que le guste más? Me sentía muy bien en San Pedro porque la gente era muy cálida, muy... O sea, dependían menos del gobierno, que eran más proactivos y tenía muchos amigos en San Pedro. No sé por qué pensé en eso, que elegiría mi ciudad. Yo soy de San Pedro ¿Ah, Sula. sí? Sí. De hecho, hay muchas personas que dicen que la capital de Honduras debería de ser San Pedro Sula, no Tegucigalpa. ¿Usted cómo lo ve? Pues podría ser. A mí me gusta mucho Tegucigalpa por las montañas, las colinas. Es muy verde, muy bonito, tal. Pero San Pedro, claro, hace un calor tremendo, ¿no? Pero me gusta mucho porque la gente se implicaba mucho, los empresarios se implicaban muchísimo. En el tiempo que estuvo en Honduras, ¿usted llegó a elegir un platillo favorito hondureño o no le gustaba la comida hondureña? Sí que me gustaba, sí. ¿Cuál era su favorito? Pues me gusta el tapado lanchano y, y me gustan mucho las baleadas. Sí. Que las baleadas creo que se comen más en la zona norte, ¿verdad? De Honduras. En varios sitios, pero a mis hijos les gusta mucho, a mí también. Sí. Sí. Bueno, preguntarle también si pretende regresar a Honduras, ¿en qué momento hacerlo? Pues va a ser cuando me jubile, ¿no? Porque mientras ya me queda poco. Pues no sé, todo depende de las posibilidades que haya de tener recursos para ayudar, ¿no? Yo no tengo recursos propios, ¿no? O sea, los he tenido para mis hijos, ¿no? Con la ayuda de mi exmarido, por supuesto, porque a mí me parece que hay que ser agradecidos y justos en esta vida y él me ha ayudado durante todo este tiempo. Y si puedo hacer más, si puedo seguir moviendo proyectos, si tengo medios, sí me gustaría ayudar más. ¿Continúa en comunicación con el expresidente? Sí, claro. ¿Son amigos? Sí, somos aliados en la vida. ¿Aliados? Aliados en la vida. Bueno, que ya para ir cerrando también, ¿qué idea le forma a usted o el sentimiento que le da cuando encuentra a esos hondureños en diferentes países y saben la labor que ha hecho usted y la reciben con tanto cariño? Pues me encanta, la verdad es que me encuentro en la calle con algunos y es que nos saludamos como familia, ¿no? Y a mí me sorprende porque yo digo, yo jamás, si encuentro a una ex primera dama de España en otro país, no se me ocurre abrazarla, no se me ocurre, no. Pero yo me encuentro con los hondureños hasta en Filipinas, en aeropuertos por todo el mundo me he encontrado y una alegría y la gente me cuenta anécdotas de cosas, de familiares conmigo, tal. Y es tan bonito, es tan bonito. El recibimiento de esos hondureños y quizá hondureños que en aquel entonces pues tenían una edad... Sí, me cuentan obviamente cosas, eran niños. Sí, o sea, yo recuerdo cuando estaba con la adopción de mis hijos, voy a una audiencia y la policía que estaba controlando era muy jovencita y me dice, oiga, yo quiero darle las gracias porque yo era una niña pobre de un barrio de Tegucigalpa y un día usted llegó por la noche y en un coche iba repartiendo muñecas, me dio una muñeca a mí que retaba, que todavía la tengo. Quiero darle las gracias porque a mí nunca nadie me había regalado nada. Entonces yo era así como muy recta a la hora de repartir las cosas, me aseguraba que le llegaba a los niños, ¿no? Y claro, si yo decía, venga, repartan esto, pues no es igual. Y yo me iba por la noche a las zonas pobres y ahí repartía los juguetes, ¿no? Y entonces, bueno, cuando te encuentras con testimonios así, ¿no? Te alegra. Hoy en día también siento que la memoria suya, el trabajo que usted hizo,
sigue vivo en Honduras también, porque nosotros que somos padres nos hemos encargado también a nuestros hijos de hablarle de esa mujer que llegó desde España a hacer la diferencia en nuestro país. Les contamos hasta donde nosotros recordamos también y les mostramos otra cara de las mujeres extranjeras que, sin embargo, en Honduras hemos tenido esas primeras damas que no han tenido el impacto que usted tuvo en tan solo 4 años. Hay ex primeras damas que han 3 estado... 3 años y 4 meses. Sí, menos de 4 años. Y hay otras personas pues, que han tenido el mismo cargo y que no han tenido el impacto que usted tuvo, que no han hecho el trabajo que usted realmente hizo. Aparte de eso, también preguntarle de su libro. El libro, sí, no. Si realmente yo había escrito, porque este libro no lo escribí yo, solo que tomaron parte de historias que yo había escrito. Fui recogiendo historias, las de mis hijos, con historias de los testigos protegidos, con niños que traje a estudiar a España, muchos casos. Y genéricamente lo titulé Ángeles de alas rotas. Entonces, cuando hicieron un reportaje en Antena 3 de mi trabajo, en una serie que se llamaba Cambio de Rumbo, que hablaban de personas que por un acontecimiento en su vida ya se dedican a ayudar o alguna labor concreta, ¿no? Entonces, solidaria, por supuesto. Entonces, cuando Goya Ruiz, que tenía la dirección de este programa, me dijo que tenía tanto material de mí para este programa, que ya se proyectó hace como, no sé, si fueron 10, ¿no? Como 12 años, sí, que tenía como para escribir un libro o una película o algo así. Entonces me dijo, ¿qué te parece si hablamos y escribo un libro? Y entonces yo le dije, yo tengo esto. Entonces se lee Mi Ángeles de alas rotas y me dice, podemos tomar algunas historias de aquí, pero todas son demasiado duras. O sea, ¿tú te imaginas a un español leyendo esto? Se pone a llorar y no para. Entonces hay que meter alguna de estas historias dentro de la historia de amor con tus maridos. Entonces eso es lo que vende, pues bueno. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos es que los beneficios fueran para ayudar y bueno, pues ahí está el libro Dos Pasiones. ¿Por qué Dos Pasiones? Pues fue Goya Ruiz la que sugirió ese título y luego una explicación abajo. Llegó a Honduras por amor a un hombre y se quedó por amor a un pueblo. Esas fueron las dos pasiones. Muy bien. Ya para ir cerrando, me gustaría también un mensaje para aquellos hondureños que aún recordamos esa primera dama que tuvimos en nuestro país y que hizo esa gran labor. Y también para las nuevas generaciones que quizá no saben quién es usted. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, pues para todas esas personas con las que compartí carreras en la calle o que me veían en televisión, implicadísima peleándome con alguien porque los fondos los habían utilizado de manera inadecuada y todo eso, pues poco les tengo que decir porque ya me conocen, ¿no? Y por supuesto que me siento orgullosa de ser hondureña, de ser madre de 4 hondureños, de haber representado a Honduras lo más dignamente que pude. Me encanta encontrarme hondureños, paisanos por todo el mundo y compartir cosas, compartir ese cariño por Honduras, ese deseo de que Honduras sea un país que no sufra lo que ha sufrido y que cada día sufre más, ¿no? Hay tanto dolor en el país que a mí me duele, ¿no? Y todo mi deseo es poder ayudar desde mi humilde situación, ¿no? Porque obviamente no soy una persona con recursos, lo que tengo es deseo de ayudar y de hacerlo honestamente como lo hice en su día y lo he seguido haciendo estos años. Y los que no me conocen, bueno, yo creo que lo más adecuado es escuchar a personas que sí, para formar una opinión sobre mí, que escuchen a las personas que sí vivieron esa época, ¿no? Y a los hondureños
no los medios, que a lo mejor pueden dar una imagen diferente. No, no, no. Los propios hondureños tienen la información. ¿La música hondureña le gusta? Me encanta. Sí, ¿De sopa qué? de caracol. ¿De qué parte de España es usted? De Sevilla. De Sevilla. Sí. Bueno, agradecerle también por brindarnos esta entrevista, hablar de todo esa labor que hizo allá en nuestro país y también recordar un poco también de esos momentos, de esos bellos momentos que sin duda alguna han marcado su vida y han marcado la vida de los hondureños. Y esperamos también que quizá próximamente pueda estar allá en nuestro país y que todas esas personas que aún le guardan ese cariño inmenso puedan acercarse también, a abrazarla, a saludarla y bueno, a compartir con ellos, que sin duda alguna seguramente les hará mucho bien. Se llenarán de felicidad al ver a esa primera dama que tuvimos allá en Honduras a partir del 2006, que fue ese periodo del expresidente Ricardo Maduro. ¿Algo que agregar? Pues no, que estoy encantada de tener esa oportunidad de recordar tantas cosas que hicimos en Honduras con tanto cariño y que me encantaría volver y quizás seguir haciendo lo mismo que hacíamos, que no en la misma situación, ¿no? Porque eso fue un accidente de la vida o que Dios quiso, pero sí seguir ayudando más intensamente, porque ahora en los últimos años cada vez ha sido más difícil, pero ahí mi compromiso está. Bueno, muchas gracias a Aguas Ocaña, la hemos tenido aquí en nuestro podcast de esta semana. Gracias también a Restaurante Los Majes, es donde estamos ubicados en este momento grabando este podcast para que ustedes puedan disfrutar también de esta bonita historia de esta española hondureña. Como ya les hemos mencionado, ella también tiene su nacionalidad hondureña también. A usted no se despegue, también comparta este video, les invitamos a que lo puedan compartir. Además de eso, también que se suscriban a nuestro canal. No se despeguen porque los dejamos con algo especial. Hay una imagen que se me quedó a mí grabada permanentemente. Yo trabajé con niños también y pues tengo esa afinidad también con los niños. En una noche lluviosa de San Pedro Sula, Tercera Avenida creo que fue, pues miré una señora que andaba ahí mojándose, rescatando niños de la calle, y la verdad que me pegó mucho, o sea, me quedé con esa imagen y ahí surgió una canción que la habrá escuchado, pero tendrá mucho tiempo de no escucharla. A ver. Esto yo lo llamé pues Nunca te vayas de aquí. Y la verdad es que nunca se fue, se quedó ahí. Más o menos dice así: llegaste de tierras lejanas, llegaste para iluminar aquellos caminos que a oscuras los niños cruzaban sin ti. Contigo aprendimos que siempre existen causas para amar, y aquellos que nos necesitan, su mano debemos tomar. Con tu amor nos has pintado muchas risas y mil caritas que hoy reflejan tu bondad. Por eso grandes y pequeños te queremos, y una cosa te quisiéramos pedir. No, no, nunca te vayas de aquí. Ocupas un lugar en el pueblo y de los niños el corazón. No, no, nunca nos dejes aquí. Si nuestra madre patria es España, tú eres mi hermana también. ¡Oh, qué bonito!